Claro, Porque eso es interesante, Alex, porque en otras ocasiones, de hecho, hay un vicepresidente que fue hasta procesado por el hecho de tener a cargo situaciones, y acá se está pasando por las galletas el señor Borrero, y tiene razón en muchas cosas, y a veces se nos pasa por alto incluso el ver ese tipo de situaciones. Y también otra cosa, Alex, no hay ministro. Yo no sé si a estas horas ya se nombró, pero no hay ministro. ¿Cómo esto perjudica aún más esta crisis? da igual si hay ministro, ministra, o si no hay ministro, no hay ministra, es que da exactamente igual, Nelson. Y es triste decirlo, ¿no? Porque no hay recursos, pues. Es decir, ¿de qué vale que en el paro nacional el movimiento indígena, la CONAIE, haya logrado que se declare el estado de emergencia, que recordemos, la señora Jimena Garzón se pasaba diciendo Que no era necesario. no hay, que por qué, si no, la hay, ¿no? Pero el tema es más de fondo, Nelson. El tema es más de fondo porque incluso en el paro nacional, y eso también lo hemos criticado en su momento el presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, uno de los puntos clave del paro nacional era evitar las privatizaciones. Y evitar las privatizaciones implica que el Estado, no solo el gobierno central, las alcaldías, las prefecturas, las juntas parroquiales, todo, ¿no?, tenga los ingresos que se provienen de nuestra infraestructura pública, de nuestros recursos naturales, del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no se frenaba eso, ¿de dónde va a tener, por mucho que declare el estado de emergencia a la salud pública, el gobierno para asignar esos recursos? O bien le va a quitar de la educación pública para asignarle en esta emergencia a la salud pública, luego saldrán los maestros y dirán, oigan, ¿qué es? Bueno, pues ahora declaramos de emergencia a la educación pública y le quitarán recursos a la salud pública para asignar Chútica, lo qué que desgracia. hacían en los 80 y los 90, que parece que no tenemos memoria. Y con Oye, todo el dinero que está pidiendo, sobreendeudándonos con el Fondo Monetario Internacional, y que ni siquiera entran al país, van directamente de las cuentas internacionales del FMI a las cuentas internacionales del Banco Central del Ecuador en el exterior, para reforzar no solo el pago de la deuda externa, sino la garantía de que esas privatizaciones que están en marcha, están en curso, no sean revertidas de aquí a 40, 50 años. ¿Con qué? Con el paraguas de los arbitrajes internacionales, en este caso el CIADI. Eso que estamos nosotros, dale que te pego, una y otra vez hablando, hay que quitarle ese paraguas a Guillermo Lasso, peleando la derogatoria de los decretos 122 y 165 de Guillermo Lasso, que dentro de lo que es el paro nacional se ha derogado el decreto 95. Pero es que era, ya que se pedía la derogación de un decreto, pidan también el 122 y 165, que insisto, no es que no lo hayan sabido. Yo me he reunido con el señor Leonidas Diza al menos 3 veces desde el 2019 explicándole esto al detalle. Ha dicho, no lo sabía, no lo entendía, ahora lo entiendo muy bien, es gravísimo para el país, tenemos que activarnos, nos vamos a activar, y eso desde hace un año. Lo mismo con asambleístas de UNES y Pachacuti. Sí, salvo 9 de 47 que sí han presentado las acciones que se tienen que hacer en la Corte Constitucional. Y termino. Por tanto, si todo este engranaje no se pelea, no se lucha al núcleo del problema, lo que se consigue en estos paros, por eso hacía referencia a las víctimas, a los asesinatos, que no son muertes, son asesinatos, que sus vidas no pueden haber sido ofrendadas en vano, claro. porque no se ha luchado al núcleo, que es lo que todos estábamos luchando. Y digo estábamos porque el movimiento indígena dicen, no, ustedes que no han apoyado y nosotros hemos estado en las calles. Evidentemente quienes más lucharon, más afectados se fueron es el movimiento indígena, porque estuvieron ahí. Quienes hemos estado no solo en las calles, sino apoyando en los centros de paz aquí en Quito, tanto en la Universidad Central como en la Politécnica Nacional, hemos visto lo durísimo, pero también la valentía, el coraje de un pueblo indígena de no ser más pisoteado y de enfrentarlo, ¿no? Pero claro, si sus dirigencias, en ese caso el señor Leonidas Diza, no va al fondo del problema, y es comprensible, 18 días,
durmiendo a la intemperie, sobre el suelo, muriéndose del frío. Es duro, es duro. Por mucho que haya existido solidaridad y demás por parte del pueblo quiteño para darles alimentación, medicinas en nuestro caso, que era gravísimo, era triste, ¿no? Triste que las medicinas que pedían los médicos de la Universidad Central y el equipo, urgentemente teterolaco, urgentemente analgésicos fuertísimos para las heridas, para los niños que nosotros, y lo transmitimos en directo en una de esas tardes, niños y niñas que vinieron pues con sus familias desde el campo, porque así se manejan en el campo, y sobre todo porque ¿con quién dejan a los niños y niñas en el campo? Pues se los traen, ¿no? Sí. Y los estudiantes universitarios les hacían jugar en sus ratos libres durante el día, hasta que venía la noche y venía el ataque brutal por parte de la Policía Nacional. Entonces, en función de esos niños, que es nuestra lucha, en función de esas niñas, de los jóvenes, hay que ir a por todas. A combatir al sistema. Nosotros, y le doy una primicia, no sé si lo habrá visto en nuestras redes sociales, que todos los oficios que nosotros enviamos no es que nos los guardamos, los publicamos en todos los canales de comunicación que tiene la plataforma por Ecuador. Bueno, pues hemos exigido que comparezca ante nosotros en su despacho, aquí en Quito, el Procurador General de la Nación, el señor Íñigo Salvador. Y le hemos citado el próximo día, viernes 8 de julio, a las 12 del día, en la Procuraduría General del Estado, para que explique las gravísimas irregularidades que nosotros hemos detectado en el juicio que condena el CIADI precisamente a Ecuador a pagar ahora mismo alrededor de 450 millones de dólares, que lo pudimos detener gracias a esa lucha institucional en plena pandemia. Pero la acción del señor Íñigo Salvador, también con oficios que nos ha hecho llegar y que le hemos hecho caer en esas contradicciones, da cuenta de que mintió al país en la defensa de Ecuador ante Perú. Eso que estoy diciendo es inaudito que, por ejemplo, la bancada de la Revolución Ciudadana, UNES, haya retirado la petición de juicio político al Procurador General de la Nación. ¿Por qué lo hicieron? Y si lo hicieron, ¿por qué no lo retoman? Y es algo que también lo sabe, también en la bancada de UNES, también el bloque de Pachacuti, porque le hemos hecho llegar los oficios del Procurador y no se mueven. No se mueven. ¿Qué está pasando? Por Dios, ¿qué está sucediendo? Si la representación política que tenemos no hace lo que tiene que hacer, entonces apague, vámonos.